Hay una regla que separa a los que hablan de los que realmente avanzan. No detenerse. No detenerse cuando el entusiasmo baja. No detenerse cuando el progreso es lento. No detenerse cuando el entorno parece avanzar más rápido que tú. Porque el movimiento constante, aunque sea pequeño, tiene un poder que la mayoría subestima. El que sigue caminando cuando otros se detienen, inevitablemente gana terreno. La mentalidad de ganador entiende algo que pocos aceptan. La vida no se conquista con grandes momentos aislados, se conquista con persistencia acumulada, como el agua que golpea una roca. Un golpe no hace nada, 10 tampoco, pero miles de golpes, repetidos sin pausa, terminan cambiando la forma de la piedra. Así funciona el progreso real. No es espectacular al inicio, es silencioso, paciente, casi invisible, pero con el tiempo se vuelve imparable. No detenerse nunca no significa ignorar el cansancio o destruirte en el intento. Significa algo más profundo, no abandonar el rumbo. Puedes bajar la velocidad, puedes ajustar la estrategia, puedes aprender de un error, pero no te sales del camino. El ganador entiende que retroceder mentalmente es más peligroso que avanzar lentamente. Hay días donde el cuerpo pesa más que de costumbre, donde cada tarea parece duplicar su dificultad, donde la mente empieza a susurrar que quizás sería mejor parar hoy y retomar mañana. Ese es el momento exacto donde se decide el tipo de persona que eres. No cuando todo fluye, sino cuando todo cuesta. Porque cualquiera puede avanzar cuando la energía está alta. Pero el que sigue avanzando cuando la energía está baja, ese construye algo distinto. No detenerse nunca también significa aprender a levantarse rápido. El error no es el problema. El problema es quedarse en el suelo demasiado tiempo. El ganador cae como cualquiera, pero su reacción es diferente. No se queda analizando el golpe eternamente. Se levanta, sacude el polvo y vuelve a moverse. Cada minuto detenido innecesariamente es terreno perdido. La mentalidad de ganador también comprende que el mundo premia a los que permanecen. No siempre a los más rápidos, ni a los más brillantes, sino a los que siguen cuando otros abandonan. Muchos talentos desaparecen porque no sostuvieron el esfuerzo suficiente tiempo. Muchos sueños mueren porque su dueño se cansó antes de que el proceso terminara de madurar. Por eso el ganador no mide su progreso solo por resultados visibles. Lo mide por continuidad. ¿Seguiste hoy? ¿Volviste a intentarlo? ¿Te mantuviste en la ruta incluso cuando nadie te empujó? Si la respuesta es sí, entonces estás ganando. No detenerse nunca también implica proteger tu mente del desgaste inútil, no alimentar dudas innecesarias, no consumir constantemente pensamientos que debiliten tu dirección. El ganador cuida su enfoque como un soldado cuida su posición, porque sabe que la distracción es una de las formas más silenciosas de derrota. La disciplina aquí se vuelve una brújula. No importa si el clima cambia, si aparecen obstáculos o si el terreno se vuelve irregular. La brújula sigue apuntando al norte, y mientras el ganador tenga su brújula interna clara, el camino nunca se pierde del todo. A veces avanzar significa dar un paso gigante. A veces significa arrastrarse 1 metro. Pero avanzar es avanzar. Y ese principio simple destruye a la mediocridad con el tiempo. Porque la mediocridad depende de la motivación. Depende de sentirse bien para actuar. Depende de condiciones perfectas para moverse. El ganador no. El ganador actúa incluso cuando la situación no es ideal. No detenerse nunca es una forma de respeto hacia el esfuerzo que ya hiciste. Cada día que avanzaste, cada decisión difícil que tomaste, cada momento donde elegiste disciplina en lugar de comodidad, todo eso construyó algo dentro de ti. Abandonarlo ahora sería como destruir con tus propias manos una estructura que te tomó años levantar. El ganador no traiciona su propio trabajo. Y con el tiempo, esa persistencia se convierte en una fuerza difícil de explicar. Porque mientras otros se agotaron intentando todo a la vez, tú seguiste construyendo poco a poco. Mientras otros cambiaron de dirección cada semana, tú mantuviste la misma ruta. Mientras otros se rindieron en silencio, tú seguiste avanzando. Eso es lo que vuelve poderosa a la mentalidad de ganador.
la constancia que no se negocia. El mundo cambia, las circunstancias cambian, las personas cambian. Pero la persona que decide no detenerse nunca se vuelve un punto fijo en medio de todo ese movimiento. Y los puntos fijos terminan construyendo cosas que sobreviven al tiempo. Así que cuando el camino se vuelva pesado, cuando las dudas regresen, cuando el progreso parezca mínimo, recuerda esto: no necesitas ser perfecto, no necesitas ser invencible, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas seguir. Seguir cuando es incómodo. Seguir cuando es lento. Seguir cuando nadie aplaude. Porque el que sigue avanzando, incluso en silencio, tarde o temprano llega a un lugar donde muy pocos llegan. Y cuando llegues ahí, entenderás que la verdadera ventaja nunca fue la suerte, ni el talento, ni las circunstancias. La verdadera ventaja fue no haberte detenido. La orden es simple, pero el significado es profundo. No detenerse nunca. No detenerse mentalmente. No detenerse emocionalmente. No detenerse cuando la vida empieza a poner peso sobre tus hombros. Porque en el momento en que te detienes demasiado tiempo, el impulso desaparece. Y recuperar impulso siempre cuesta más que mantenerlo. La mayoría de las personas no pierde porque no tenga capacidad. Pierde porque interrumpe su propio avance. Empieza con fuerza, se entusiasma, imagina grandes resultados, pero cuando el entusiasmo baja, también baja su disciplina. Y ahí es donde la distancia entre el ganador y el resto se vuelve evidente. El ganador no depende del entusiasmo. El entusiasmo es un visitante, no un motor permanente. Aparece algunos días y otros no. Si tu progreso depende de él, entonces tu progreso será irregular. Pero la mentalidad de ganador funciona diferente. Se apoya en algo más fuerte que las emociones: la decisión. Decidir significa avanzar incluso cuando no hay ganas. Aquí es donde la mente común empieza a negociar. Empieza a decir: hoy no pasa nada si paro. Mañana lo retomo con más energía. Un descanso más no cambia nada. Y parece lógico, parece razonable. Pero el problema no es ese día aislado. El problema es el patrón que empieza a formarse. Un ganador entiende algo que pocos ven. La disciplina se protege como un territorio. Cada vez que cedes demasiado, el territorio se reduce. Cada vez que cumples, el territorio se expande. Y después de meses o años, esa diferencia se vuelve gigantesca. No detenerse nunca también implica aprender a convivir con el progreso lento, porque el progreso real rara vez es espectacular al inicio. Es repetitivo, monótono, a veces incluso aburrido, pero dentro de esa repetición se está formando algo poderoso: resistencia. Resistencia para seguir cuando otros abandonan. Resistencia para sostener el ritmo cuando el entusiasmo desaparece. Resistencia para terminar lo que empezaste. Piensa en un corredor de larga distancia. No corre como si fuera una carrera de 100 metros. Si lo hiciera, se quedaría sin aire a mitad del camino. Su fuerza no está en la velocidad inicial, sino en la capacidad de sostener el paso durante kilómetros. Así funciona la mentalidad de ganador. No busca explosiones de energía, busca continuidad. Y la continuidad crea algo que la mayoría nunca desarrolla: confianza real en sí mismo. No la confianza basada en palabras o en motivación temporal, sino la confianza basada en evidencia. Evidencia de que, pase lo que pase, sigues avanzando. Esa evidencia cambia tu forma de pensar. Cuando tu mente sabe que no te detienes fácilmente, deja de entrar en pánico frente a los desafíos. Empieza a entender que los problemas no son muros, son tramos del camino. Que el cansancio no es una señal de rendición, es una señal de que estás trabajando. No detenerse nunca también significa mantener la dirección cuando el mundo se distrae. Vivimos rodeados de estímulos que intentan robar nuestra atención. Nuevas ideas, nuevas promesas, nuevos caminos aparentemente más fáciles. El ganador observa, aprende, pero no pierde su rumbo. Porque cambiar de dirección constantemente es otra forma de detenerse. Cada vez que abandonas un camino para empezar otro desde cero, pierdes el impulso acumulado.
El ganador entiende el valor del tiempo invertido, sabe que cada día sumado al mismo propósito fortalece su posición. Aquí aparece una mentalidad que pocos desarrollan: paciencia estratégica. No es pasividad, es acción constante con visión a largo plazo. Es entender que lo que vale la pena construir toma tiempo y que ese tiempo no se acorta con ansiedad. La ansiedad quiere resultados inmediatos. La disciplina construye resultados duraderos. No detenerse nunca también significa aprender a seguir cuando nadie mira, porque la mayor parte del trabajo importante ocurre lejos del aplauso, en momentos silenciosos donde nadie valida tu esfuerzo, donde el único que sabe cuánto estás luchando eres tú. Ese es el verdadero campo de batalla. Ahí se define si eres alguien que depende del reconocimiento o alguien que depende de su compromiso. El ganador se mueve por compromiso, aunque nadie aplauda, aunque nadie entienda. Con el tiempo, esa actitud produce algo inevitable: ventaja acumulada. Mientras otros avanzaron y se detuvieron muchas veces, tú seguiste. Mientras otros dudaron demasiado, tú ejecutaste. Mientras otros abandonaron a mitad del camino, tú llegaste más lejos simplemente porque continuaste. No detenerse nunca no significa que todo será fácil. Significa que la dificultad no tendrá la última palabra. Habrá momentos donde todo parezca ir en contra, donde el progreso sea casi invisible, donde el cansancio te haga cuestionar si vale la pena seguir. Y es precisamente ahí donde el principio vuelve a aparecer con toda su fuerza. Sigue. Sigue cuando es incómodo. Sigue cuando es lento. Sigue cuando la mente quiera retroceder. Porque cada paso que das en esos momentos tiene un valor enorme. No solo te acerca al objetivo, también fortalece tu carácter. Y al final, cuando miras atrás, te das cuenta de algo sorprendente. La mayoría de las personas no fue derrotada por obstáculos gigantes. Fue derrotada por detenciones pequeñas pero repetidas. El ganador evita esa trampa. No porque sea perfecto. No porque nunca se canse. Sino porque decidió algo que parece simple pero cambia todo. Seguir avanzando, pase lo que pase. No detenerse nunca no es una frase bonita para un discurso. Es una forma de operar cuando el entusiasmo desaparece y la realidad empieza a pesar. Porque cualquiera puede avanzar cuando todo se siente nuevo, cuando la energía está alta y la visión parece brillante. Pero la vida no funciona así durante mucho tiempo. Tarde o temprano llega el tramo donde todo se vuelve repetitivo, pesado y silencioso. Y es exactamente ahí donde se decide quién continúa y quién se queda atrás. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento. Fracasa porque se detiene demasiadas veces. Empiezan algo con intensidad, trabajan duro por un tiempo. Pero cuando los resultados no aparecen tan rápido como esperaban, su mente comienza a erosionar su compromiso. Empiezan a cuestionar el proceso, a dudar del camino, a mirar hacia los lados buscando algo más fácil. El ganador entiende ese momento, lo reconoce y hace algo diferente. No negocia con la duda. La duda siempre aparece. No es una señal de debilidad, es una reacción natural cuando el esfuerzo se prolonga y la recompensa tarda. Pero lo que define a un ganador es lo que hace cuando la duda toca la puerta. No se sienta a discutir con ella durante horas. No paraliza su avance para analizar cada emoción. Sigue moviéndose. Porque el movimiento tiene un efecto poderoso sobre la mente. La claridad aparece cuando avanzas. Muchos esperan claridad para actuar. El ganador actúa para generar claridad. Aquí es donde la mentalidad de no detenerse nunca empieza a mostrar su verdadero valor. Cuando mantienes el movimiento incluso en medio de la incertidumbre, empiezas a acumular algo que pocos logran construir: inercia. La inercia es una fuerza silenciosa. No se ve en un solo día, pero después de semanas, meses y años de continuidad, se vuelve enorme. Es la razón por la que alguien que sigue avanzando termina superando a personas más talentosas que se detuvieron demasiadas veces. Imagínate empujando una roca enorme. Al principio no se mueve. Empujas y parece que nada cambia. La mayoría se rendiría en ese momento, convencida de que el esfuerzo no sirve.
Pero si continúas empujando, milímetro a milímetro la roca comienza a moverse. Y cuando finalmente entra en movimiento, detenerla se vuelve cada vez más difícil. Eso es lo que ocurre con la persistencia. Al inicio parece inútil. Después empieza a funcionar. Y finalmente se vuelve imparable. No detenerse nunca también implica desarrollar fortaleza mental frente al aburrimiento. Porque la repetición es parte del proceso. Hacer lo correcto muchas veces no es emocionante, es metódico, es disciplinado, es constante. El ganador no necesita que cada día sea emocionante para trabajar. Entiende que la repetición es el precio de la maestría. Los grandes resultados no nacen de una acción espectacular, nacen de miles de acciones correctas ejecutadas con consistencia. La mente común busca variedad constante porque se aburre rápido. La mente de ganador encuentra significado en la repetición. Cada repetición es una oportunidad de mejorar un poco. Cada día es una oportunidad de fortalecer el hábito. Cada paso es una oportunidad de consolidar la identidad. Y con el tiempo, algo cambia dentro de ti. Empiezas a notar que ya no dependes tanto de la motivación. Ya no necesitas convencerte todos los días para actuar. Actúas porque ya se volvió parte de tu forma de vivir. Ese es uno de los puntos más importantes del principio de no detenerse nunca. Transformar la acción en identidad. Cuando algo forma parte de tu identidad, dejar de hacerlo se siente extraño, como si estuvieras rompiendo un acuerdo contigo mismo, y ese acuerdo interno es más fuerte que cualquier impulso momentáneo de abandonar. No detenerse nunca también significa aprender a avanzar en medio del cansancio. No ignorarlo, sino entenderlo. El cansancio es una señal de esfuerzo, no necesariamente una señal de derrota. El ganador aprende a escuchar su cuerpo sin permitir que el cansancio controle su destino. A veces avanzar significa correr. A veces significa caminar. Y a veces significa avanzar muy despacio. Pero avanzar sigue siendo avanzar. Aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que si no pueden avanzar rápido, no vale la pena continuar. El ganador piensa exactamente lo contrario. Si el camino es largo, es aún más importante no detenerse. Porque el tiempo favorece a quien permanece en movimiento. Mientras otros se detienen para reconsiderar todo, tú sigues construyendo. Mientras otros abandonan a mitad del proceso, tú acumulas experiencia. Mientras otros se distraen con nuevas promesas, tú fortaleces lo que ya empezaste. Y esa diferencia, que al principio parece pequeña, se vuelve enorme con el paso del tiempo. No detenerse nunca también fortalece algo que ningún discurso puede regalarte: autoconfianza real. No la confianza superficial que depende de palabras motivadoras, sino la confianza que nace de saber que has sido constante incluso en momentos difíciles. Sabes que puedes confiar en ti. Sabes que puedes seguir cuando otros pararían. Sabes que puedes sostener el esfuerzo más tiempo del que pensabas. Esa confianza cambia la manera en que enfrentas los desafíos. Ya no te intimidan tanto. No porque sean fáciles, sino porque sabes que tienes la capacidad de persistir. Y la persistencia es una de las armas más subestimadas que existen. El mundo está lleno de personas que comienzan cosas. Muy pocas las terminan. El mundo está lleno de ideas brillantes. Muy pocas se ejecutan durante suficiente tiempo. El ganador entiende esto y decide jugar un juego diferente, el juego de la continuidad. No importa si el progreso es lento. No importa si el camino es largo. No importa si otros avanzan más rápido por momentos. Lo único que importa es mantener el movimiento. Porque al final, cuando el polvo se asienta y el tiempo hace su trabajo, la persona que no se detuvo termina llegando a lugares donde los demás nunca llegaron. No por suerte, no por talento extraordinario, sino por algo mucho más simple y poderoso. Porque siguió avanzando cuando los demás se detuvieron. No detenerse nunca empieza a tomar una forma más profunda cuando comprendes que el verdadero enemigo no siempre es el cansancio, ni los obstáculos, ni las circunstancias externas.
El verdadero enemigo muchas veces es la tentación de conformarte, esa voz tranquila que aparece cuando ya avanzaste un poco y te dice, esto es suficiente, ya hiciste más que la mayoría, no necesitas exigirte tanto. Esa voz no grita, no ataca, no parece peligrosa. Pero si la escuchas demasiado, empieza a construir una jaula invisible, una jaula hecha de comodidad. Y la comodidad, cuando se vuelve permanente, empieza a debilitar lentamente la mente. El ganador reconoce esa trampa. Entiende que el progreso no se detiene de golpe, se detiene gradualmente. Primero dejas de exigirte tanto, luego empiezas a posponer pequeñas cosas, después empiezas a negociar con tus propios estándares y cuando miras atrás te das cuenta de que el movimiento se frenó mucho antes de que lo notaras. Por eso el principio de no detenerse nunca no es solo físico, es mental. Significa no permitir que tu estándar se vuelva flexible cuando el entorno se vuelve cómodo. Significa mantener tu nivel incluso cuando nadie te presiona. Aquí aparece una diferencia enorme entre las personas que logran cosas extraordinarias y las que se quedan a mitad del camino. La relación con la presión. La mayoría quiere escapar de la presión. La interpreta como algo negativo, como una señal de que algo está mal. El ganador aprende a verla de otra manera. La presión es una señal de crecimiento. Significa que estás operando cerca de tu límite actual. Y cada vez que te mantienes en ese borde sin retroceder, ese límite se expande. Es como entrenar un músculo. Si siempre levantas el mismo peso cómodo, el músculo no cambia, solo se mantiene. Pero si poco a poco agregas más peso, el cuerpo se adapta, se fortalece, se vuelve más resistente. La mente funciona igual. Cada desafío sostenido fortalece tu capacidad de soportar el siguiente, y con el tiempo, cosas que antes parecían enormes, empiezan a sentirse normales. Eso es lo que produce el principio de no detenerse nunca. Expansión progresiva de tu capacidad. Lo que ayer te parecía imposible, hoy te parece difícil. Lo que hoy te parece difícil, mañana será parte de tu rutina. Pero esa evolución solo ocurre si sigues avanzando. Si te detienes demasiado tiempo, la adaptación se pierde. No detenerse nunca también implica aprender a mantener el enfoque cuando el mundo se vuelve ruidoso. Porque el mundo está lleno de distracciones, nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevas promesas de éxito rápido. Cada semana aparece algo que promete resultados más fáciles, caminos más cortos, recompensas más rápidas. El problema es que muchas personas cambian de dirección cada vez que aparece una nueva promesa, y cada cambio reinicia el proceso desde cero. El ganador no es ciego a las oportunidades, pero entiende el valor del tiempo invertido. Sabe que cada día dedicado al mismo propósito fortalece su posición. Cambiar constantemente puede sentirse emocionante, pero destruye la acumulación de progreso. La acumulación es uno de los principios más poderosos del éxito. Cada día de trabajo suma experiencia. Cada repetición suma habilidad. Cada error suma aprendizaje. Y cuando esa acumulación se sostiene durante años, crea una ventaja que no puede copiarse rápidamente. No detenerse nunca también significa aprender a operar en silencio, porque el progreso más importante no siempre es visible para los demás. Hay largos periodos donde el esfuerzo ocurre lejos de los aplausos, donde nadie reconoce lo que estás construyendo. Ese es uno de los filtros más fuertes del camino. Muchos abandonan porque necesitan reconocimiento constante. Necesitan saber que alguien está mirando. El ganador aprende a trabajar sin esa validación externa. Su motivación principal no es el aplauso, es el compromiso con el proceso. Y ese compromiso crea algo poderoso: estabilidad mental. Cuando tu motivación depende de la opinión de otros, tu progreso es inestable. Pero cuando depende de tu decisión interna, se vuelve firme. No detenerse nunca también implica aceptar que habrá momentos donde no sabrás exactamente si estás avanzando lo suficiente. El progreso a veces es tan gradual que parece invisible, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Piensa en un árbol creciendo. No ves el cambio de un día para otro, pero con el paso de los años, el árbol se vuelve enorme. El crecimiento fue constante, aunque invisible en muchos momentos.
El progreso humano funciona de manera similar. Cada día de disciplina añade una pequeña capa de fortaleza. Cada día de enfoque añade una pequeña capa de claridad. Cada día de esfuerzo añade una pequeña capa de experiencia. Y esas capas, acumuladas durante mucho tiempo, crean una base sólida. El ganador confía en ese proceso. No necesita resultados inmediatos para seguir. Sabe que el tiempo recompensa a quien permanece en movimiento. Mientras otros entran y salen del camino, él continúa acumulando progreso. Y cuando finalmente los resultados aparecen, muchas personas creen que ocurrió de repente. Creen que fue suerte, talento o una oportunidad inesperada. Pero el ganador sabe la verdad. Sabe que no fue un momento milagroso. Fue una cadena larga de días donde decidió no detenerse. Días donde siguió trabajando aunque no hubiera señales claras de éxito. Días donde mantuvo su dirección cuando otros cambiaban constantemente. Días donde sostuvo el esfuerzo cuando lo fácil habría sido parar. Ese tipo de consistencia cambia el destino de una persona. Porque el tiempo siempre revela una diferencia brutal entre quien se detiene con frecuencia y quien sigue avanzando. Y al final, cuando todo se mide con perspectiva, la ventaja no pertenece al más rápido ni al más brillante. Pertenece al que tuvo la disciplina de seguir caminando cuando el camino se volvió difícil. No detenerse nunca alcanza su verdadero significado cuando entiendes que el progreso no es solo avanzar hacia algo, sino convertirte en alguien capaz de sostener ese avance durante años. Porque avanzar unos días lo hace cualquiera. Incluso avanzar durante meses no es tan raro. Pero avanzar durante años, cuando la emoción inicial desapareció y lo único que queda es disciplina, eso es otra historia. Aquí es donde la mentalidad cambia de forma definitiva. El ganador deja de pensar únicamente en el objetivo y empieza a pensar en la estructura que sostiene el objetivo. Entiende que la motivación es inestable, pero los hábitos bien construidos son resistentes. Por eso no confía su futuro a impulsos emocionales. Construye rutinas, sistemas, formas de actuar que funcionan incluso cuando el ánimo está bajo. Un hábito sólido es como una vía de tren. Una vez que el tren está en movimiento sobre esa vía, seguir avanzando es mucho más fácil que desviarse. El problema es que muchas personas nunca construyen esas vías. Viven reaccionando al día a día, dependiendo de cómo se sienten, y cuando el ánimo baja, también baja su rendimiento. El ganador evita esa trampa creando estructuras que le permitan seguir incluso en días difíciles. No detenerse nunca también implica desarrollar resistencia frente al tiempo, porque el tiempo es una prueba constante. Prueba tu paciencia, prueba tu compromiso, prueba tu capacidad de seguir trabajando cuando los resultados no aparecen tan rápido como esperabas. Aquí es donde muchos abandonan. No porque el camino sea imposible, sino porque se vuelve demasiado largo para su nivel de paciencia. El ganador entiende algo crucial. Todo lo valioso toma tiempo en construirse. Un edificio sólido no se levanta en un día. Una mente fuerte no se forma en una semana. Una vida extraordinaria no se improvisa en unos meses. Todo lo que tiene peso real requiere duración. Y para soportar esa duración, necesitas desarrollar algo más fuerte que la motivación: convicción. La convicción es lo que te mantiene en movimiento cuando el entusiasmo desaparece. Es la certeza interna de que el camino que elegiste merece ser recorrido, incluso cuando no es fácil. Esa convicción no aparece por magia, se construye. Cada día que decides continuar, la fortaleces. Cada día que eliges disciplina en lugar de comodidad, refuerzas tu identidad. Con el tiempo, esa identidad se vuelve tan fuerte que abandonar ya no parece una opción razonable. No detenerse nunca también significa aprender a gestionar las derrotas parciales. Porque ningún camino importante está libre de errores. Habrá momentos donde algo saldrá mal, decisiones que no funcionarán, esfuerzos que no producirán el resultado esperado. La diferencia entre el ganador y el resto no es que el ganador nunca falle. La diferencia es que no convierte el fallo en una excusa para detenerse. Cuando algo sale mal, el ganador analiza, ajusta y continúa. No dramatiza el error.
No lo convierte en una identidad. Lo trata como información. Cada error contiene una lección. Cada lección mejora la estrategia. Cada estrategia mejorada aumenta la probabilidad de éxito. Pero esa mejora solo ocurre si sigues avanzando. Si te detienes demasiado tiempo después de un error, el aprendizaje se desperdicia. No detenerse nunca también fortalece una cualidad que pocas personas desarrollan plenamente: la fortaleza emocional frente a la incertidumbre. Porque hay tramos del camino donde no sabrás exactamente si lo que estás haciendo funcionará. No tendrás garantías, no tendrás confirmaciones inmediatas, solo tendrás tu esfuerzo diario y tu decisión de continuar. Ese tipo de incertidumbre puede ser incómoda, pero también es donde se construyen las cosas más importantes. Los grandes avances siempre comienzan en territorios donde el resultado no está asegurado. El ganador aprende a convivir con esa incertidumbre sin perder el rumbo. Sabe que esperar seguridad absoluta antes de actuar es una forma elegante de no moverse nunca. No detenerse nunca también significa proteger tu enfoque del desgaste mental innecesario. La mente puede cansarse no solo por el trabajo, sino por el exceso de preocupación. Pensar demasiado en cada resultado, analizar cada pequeño avance, compararte constantemente con otros. Todo eso consume energía que debería estar dedicada a avanzar. El ganador simplifica su enfoque. Hoy se trabaja. Hoy se mejora un poco. Hoy se avanza. Mañana se repite el proceso. Esa simplicidad operativa tiene un poder enorme. Reduce la fricción mental y permite que la energía se dirija hacia lo importante: la acción constante. Con el paso del tiempo, esa acción constante empieza a producir algo que desde fuera parece extraordinario. Las personas ven los resultados y creen que hubo un momento especial, un golpe de suerte, un talento fuera de lo común. Pero la verdad es mucho más simple. El resultado fue la consecuencia natural de miles de momentos donde decidiste no detenerte. Momentos donde podrías haber elegido la comodidad y elegiste avanzar. Momentos donde podrías haber pospuesto y decidiste actuar. Momentos donde podrías haber abandonado y decidiste seguir. Esos momentos, acumulados durante años, cambian completamente la trayectoria de una vida. Porque el tiempo tiene una característica muy particular: amplifica la consistencia. Si eres inconsistente durante años, el tiempo amplifica esa inconsistencia. Pero si eres constante durante años, el tiempo convierte esa constancia en una ventaja enorme. Y esa ventaja es lo que separa a quienes solo hablan de sus sueños de quienes realmente los construyen. No detenerse nunca no es un acto heroico que ocurre una vez. Es una decisión pequeña que se repite miles de veces. Y cada vez que repites esa decisión, te acercas un poco más a una versión de ti que muy pocas personas llegan a conocer. La versión que descubrió que la verdadera fuerza no está en avanzar rápido, sino en no abandonar el movimiento. No detenerse nunca llega a un punto donde deja de ser simplemente disciplina y se convierte en una filosofía de vida. Ya no es solo algo que aplicas en momentos específicos. Empieza a reflejarse en cada decisión, en cada acción, en cada forma de responder cuando el camino se vuelve difícil. Porque cuando realmente entiendes este principio, te das cuenta de que la diferencia entre quienes construyen algo grande y quienes se quedan observando desde lejos no es una diferencia de inteligencia ni de talento. Es una diferencia de resistencia en el tiempo. El tiempo es el juez silencioso de todos los esfuerzos humanos. Puede convertir algo pequeño en algo inmenso, o puede desgastar algo prometedor hasta hacerlo desaparecer. Todo depende de quién sigue caminando cuando el entusiasmo inicial se ha ido. La mayoría comienza con energía. Pocos mantienen el paso cuando esa energía deja de ser suficiente. Aquí es donde la mentalidad de no detenerse nunca se vuelve poderosa. Porque no se basa en emociones, se basa en determinación sostenida. La emoción es volátil, cambia con el clima, con las circunstancias, con el estado de ánimo. Pero la determinación es diferente. La determinación se decide una vez y se reafirma cada día.
Un ganador no se pregunta constantemente si todavía quiere el objetivo. Un ganador recuerda por qué empezó y continúa. Cuando entiendes esto, el camino deja de sentirse como una serie de decisiones nuevas todos los días. Se convierte en una continuidad. Cada día es simplemente una extensión del anterior. Un paso más, una mejora más, un ajuste más. No detenerse nunca también implica desarrollar una relación diferente con la fatiga, porque la fatiga llegará física y mentalmente. Habrá días donde la mente se sienta saturada, donde el cuerpo quiera parar, donde la motivación parezca inexistente. Y en esos momentos, muchas personas creen que detenerse completamente es la única opción. Pero el ganador aprende algo diferente. No todo cansancio exige abandono. A veces el cansancio solo pide un ritmo diferente. A veces solo pide reorganizar la energía. A veces solo pide seguir avanzando un poco más lento. Pero seguir. El movimiento, incluso pequeño, mantiene viva la dirección. Y la dirección es lo más importante. Cuando la dirección se pierde, todo el esfuerzo previo empieza a dispersarse. Pero cuando la dirección se mantiene, incluso el avance lento sigue sumando. No detenerse nunca también fortalece una cualidad que pocos valoran lo suficiente: la capacidad de terminar lo que se empieza. Vivimos en un mundo lleno de comienzos, nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos planes. Cada semana alguien empieza algo con entusiasmo. Pero el verdadero valor no está en empezar, el verdadero valor está en terminar. Terminar exige constancia. Terminar exige paciencia. Terminar exige atravesar momentos donde el proceso ya no es emocionante. El ganador entiende que terminar algo es una de las formas más poderosas de construir confianza interna. Cada proyecto terminado envía un mensaje claro a tu mente: soy alguien que cumple. Y ese mensaje cambia tu identidad. Cuando te ves como alguien que cumple, empiezas a actuar de acuerdo con esa identidad. Ya no abandonas fácilmente. Ya no postergas indefinidamente. Porque sabes quién eres cuando decides algo. No detenerse nunca también implica aprender a proteger tu visión del desgaste externo. No todo el mundo entenderá tu camino. Algunas personas dudarán. Otras proyectarán sus propios miedos sobre tus decisiones. Algunas incluso intentarán convencerte de que es mejor parar. No siempre lo harán con mala intención. A veces simplemente hablan desde sus propios límites. El ganador escucha, pero no entrega el control de su dirección. Porque sabe que cada persona ve el mundo desde su propio nivel de compromiso. Y si permites que las dudas externas definan tu avance, terminarás caminando en círculos. La claridad más importante no viene de afuera. Viene de la decisión interna de seguir. No detenerse nunca también significa aceptar que el progreso no siempre será visible para los demás. Habrá largos periodos donde parecerá que nada extraordinario está ocurriendo. Pero debajo de la superficie, algo se está formando. Habilidades que se refinan. Experiencia que se acumula. Resistencia que se fortalece. Es como el crecimiento de un árbol bajo tierra. Antes de que el tronco se eleve hacia el cielo, las raíces se extienden profundamente. Y esas raíces invisibles son las que sostienen todo lo que vendrá después. El ganador respeta ese proceso. No exige resultados instantáneos. No abandona porque el progreso es lento. Confía en la acumulación. Con el paso de los años, esa acumulación produce algo inevitable: ventaja estructural. Mientras otros entraron y salieron del camino muchas veces, tú permaneciste. Mientras otros se distrajeron con nuevas promesas, tú profundizaste en lo que ya estabas construyendo. Y esa profundidad es poderosa. Porque cuando algo se construye con suficiente tiempo, suficiente repetición y suficiente enfoque, se vuelve difícil de igualar. No detenerse nunca, al final, no es solo una estrategia de éxito. Es una forma de desarrollar carácter. El carácter se forma cuando decides mantener tu estándar incluso cuando sería más fácil bajarlo. Cuando decides continuar incluso cuando nadie te lo exige. Cuando eliges disciplina incluso cuando la comodidad está disponible. Esas decisiones repetidas cambian quién eres.
te vuelves más resistente, más enfocado, más confiable para ti mismo. Y cuando una persona se vuelve confiable para sí misma, su relación con los desafíos cambia. Ya no los ve como amenazas, los ve como parte natural del proceso. Porque sabe algo que muchos todavía no descubren. La verdadera fuerza no está en nunca caer. La verdadera fuerza está en no quedarse detenido después de caer. Seguir. Siempre seguir. Porque mientras sigas avanzando, el camino aún te pertenece.